Muy buenas noches, nuevamente le traemos Reilete Periodístico, le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a hablar nuevamente del Infonavit. ¿Por qué nuevamente del Infonavit? Porque hoy llegó a las conferencias mañaneras el director general del Infonavit a rendir un informe, pero un informe totalmente light, donde no explica nada, únicamente dice: tenemos programado durante 2019 que debemos de ver a 194,000 trabajadores que tienen problemas con sus adeudos de vivienda. ¿Sí? Y actualmente solo han aprobado o se han suscrito al programa de descuento 16,000 trabajadores. No dio otra razón más, y también puso en pantalla a una persona a decir que estaba ella satisfecha con lo que hacía el Infonavit. Consideramos que este informe no tiene la veracidad, no es la verdad, y el director del Infonavit no le está hablando con la verdad a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué decimos que no le está hablando con la verdad? Porque los deudores que están con las cuentas impagables son más de 2 millones de trabajadores que están en este problema. No son 194,000, ¿sí? Y la mayoría de la gente que ha accesado a registrarse sale reprobado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no reúne los requisitos que le puso el Infonavit. Este es un programa con candados, así como cuando le ponía candados cuando iban a elegir un candidato de algún partido, le ponían muchísimos candados a las convocatorias. Así está este programa del Infonavit. Tiene una serie de candados donde deben de tener más de 15 años pagando, que no deben de tener menos de 40 años de edad, que la deuda debe de ser de 1.5 el monto considerado con lo que costó la vivienda. Y así, todas estas trampas son cuestiones que le pusieron a los trabajadores para no ayudarlos en nada. Y volvemos a repetir, al Infonavit en las oficinas centrales y al Infonavit en las antes delegaciones de los estados, también están rechazando a los deudores, ¿sí? No es posible que de más de 2 millones de trabajadores con este problema de deudas impagables, solo se va a ayudar hasta ahorita a 16,000 personas. Y también que en el año van a ser a 194,000. No, señores. Este programa
le manifestamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador que no está dando los resultados que él tiene en mente de ayudar a todos los trabajadores con este problema. ¿Sí? No es esta la vía para ayudarlos. Y aquí volvemos a repetir, el director del Infonavit no le está hablando con la total verdad al presidente. ¿Sí? Para ayudar a los trabajadores con las deudas impagables, debe de ser abiertamente a todos los que están en este problema de deudas impagables. ¿Y quiénes son? Pues casi todos los que le deben al Infonavit actualmente, porque todo esto se volvió impagable, volvemos a repetir, por la gran tranza que hicieron los directores del Infonavit anteriores, por la gran tranza que hicieron también con ellos los sindicatos charros, ¿sí? Y por orden del rey de la desigualdad en México, don Carlos Salinas de Gortari, que modificó el artículo 44 de la ley del Infonavit en 1992, ya que la ley del 27 de abril de 1972 no hablaba de dar créditos en salarios mínimos, ni hablaba de cobrarle una actualización a los trabajadores anualmente del saldo que les quedaba por pagar según el índice de lo que subían los salarios mínimos. Toda esta es la trampa que pusieron, y por eso los créditos se volvieron impagables. Y esto no es culpa del trabajador, esto es culpa de estos pillos que sin tapujos, como decimos acá, le hicieron esta trampa a los trabajadores y los están sangrando ya de hace muchos años. Esa persona que habló hoy en las conferencias mañaneras referente a su crédito, también sin ofenderla, yo no sé si diría la verdad, pero a una persona que le da el Infonavit, ¿sí? Estamos hablando de la ley del 27 de abril de 1972. Si a mí me daban un crédito de 300,000 pesos y a mí me descontaban 3,500 pesos mensuales, ¿sí? En 10 años de mi casa yo ya había pagado 420,000 pesos, y en esa época el interés era del 4%, y asignándole a la deuda principal el 4%, a mí me daría, ¿sí?, un interés en los 10 años de 120,000 pesos, ¿sí? Quiere decir que en 10 años yo pagaría de mi casa 540,000 pesos. Ahí queda demostrado que las casas con la ley del Infonavit de 1972 en 10 años se pagaban. Pero no nada más se pagaba eso, sino también nuestros patrones pagaban o siguen pagando hasta la fecha el 5%, que también es abonado a la deuda que nos da el Infonavit a la casa. Se tiene que ir abonando ese dinero a las casas, y por consiguiente el trabajador también debe de deber menos de su vivienda. Y quiere decir que el trabajador en 10 años ya pagó 540,000 pesos de la vivienda. Y la señora que habló hoy dice que ella tardó pagando 19 años la casa. Pues si pagó
19 años no la ayudó en nada el Infonavit. ¿Por qué? Porque en 19 años la señora pagó la casa con creces, le regaló al Infonavit un dineral, porque su casa la señora en menos de 10 años la hubiera pagado. Pero como modificaron el artículo 44 de la ley del Infonavit, las deudas se volvieron impagables. Vuelvo a repetir, porque don Carlos Salinas de Gortari, los anteriores directores del Infonavit y los sindicatos paleros charros permitieron toda esta atrocidad en contra de los trabajadores, porque les empezaron a dar sus créditos en salarios mínimos y les empezaron a cobrar actualizaciones a sus saldos anuales que quedaban por pagar. Y esto es lo que se debe de hacer, que se investigue, y también que se investigue este programa que está haciendo el actual director del Infonavit, porque no le está hablando con la verdad al presidente. Volvemos a repetir que una verdadera ayuda para los trabajadores que tenían deudas impagables es que en 10 años se les suspenda el descuento y se les escriture su casa a todos los trabajadores. Y también quería manifestarle esto a nuestro presidente con todo el respeto que se merece. El trabajador que tiene deudas impagables no tiene por qué andar inscribiéndose en ningún programa, sino el Infonavit tiene los datos de todos los trabajadores que deben sus viviendas por estar en deudas impagables, y que si verdaderamente se quiere ayudar, así como ha hecho nuestro presidente en ayudar a todas las clases de protegidas, también debe ordenar que se ayude a todos los trabajadores que tienen deudas impagables en el Infonavit por sus viviendas. El Infonavit tiene todos los datos y él sabe quién está en este problema, y si se trata de ayudarlo, únicamente tiene que recibir la orden del presidente de la República para que se les escriture su casa y se les pare el descuento que se les hace mensualmente en sus trabajos, o de los que también los pagan directamente al Infonavit. Por eso, nuevamente estamos pidiéndole a nuestro presidente que él intervenga fuerte y obligue al director actual del Infonavit a hablarle con la verdad, que los trabajadores que ya llevan más de 10 años pagando su casa, es de justicia que ya esté pagada, porque así lo decía la ley del Infonavit de 1972. No puede ser que le estemos haciendo caso a la modificación que hizo Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad en nuestro país. Muchas gracias.